MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Y la carta que publicaban ayer los médicos residentes y médicos internos de pregrado del Hospital General Regional número 72 del IMSS es devastadora. Es una carta dirigida a Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud en México, con atención a Hugo López-Gatell. Ojalá venga una respuesta de esto pronto, porque es muy grave. A los médicos, primero los ningunearon. Le dijeron, no, tú eres residente, ¿tú qué vas a saber? Llegó una paciente enferma, evidentemente de coronavirus, pero como aquí no queremos hacer pruebas, pues no le dejaron hacer la prueba y la admitieron a un lugar en donde no tenía que estar esta paciente porque iba a contaminar. Dice, y cito textualmente, esta, se refiere a la paciente que le cuento, se encontraba con un cuadro de insuficiencia respiratoria severa y debido a que los insumos de protección al personal médico se habían negado al piso, ya que se suponía que el manejo de pacientes con estas características sería solo por urgencias, un compañero residente, actualmente positivo, y un médico de base tuvieron que realizar maniobras de manejo avanzado de vía aérea sin ningún equipo de protección. Posteriormente, casos similares con diagnósticos de neumonías atípicas, neumonía adquirida en la comunidad, EPOC exacerbado, entre otras, comenzaron a ingresar. Ante la precaria situación, dicen más adelante en su comunicado los médicos residentes, tuvieron que comprar ellos tuvieron que comprar equipo de protección, cubrebocas quirúrgicos, los cubrebocas N95, gogles, mascarillas, jabón, alcohol, gel. Alcohol antibacterial, gel antibacterial, toallitas húmedas con cloro. A los pocos días, dicen los médicos, uno a uno de nosotros comenzamos a presentar cuadros respiratorios similares, ya que nos encontrábamos en áreas de hacinamiento insuficientes. Debido a la presión que ejercimos, debido a que más del 75% de los médicos residentes de medicina interna presentaba el día 30 de marzo servicio de epidemiología del turno matutino, finalmente accedieron a tomar las muestras de exudado faríngeo. Esto no tiene madre. Así. Esto no tiene madre. Lo que le voy a decir a continuación no tiene madre. A ver, escuche bien esto. Debido a la presión que ejercimos por la sintomatología, se nos indicó tomarlos las muestras sin ningún equipo de protección, ni siquiera guantes, y entre nosotros mismos. Al fin y al cabo ya estábamos infectados. ¿Qué? Al fin y al cabo ya están infectados. Tómense las muestras ustedes y sin guantes, porque además, dicen los médicos, se estaban gastando recursos valiosos en nosotros. Mientras esperábamos los resultados, todos aquellos que no tenían sintomatología lo suficientemente incapacitante como para acudir a su unidad de medicina familiar, continuaron trabajando hasta el día que se entregó el resultado de la prueba, en donde varios de los que continuaron laborando en el servicio resultaron positivos. Aún así, el día 4 de abril, los resultados de nuestras pruebas saliendo notificados de las mismas hasta el 6 de abril, y no por respuesta de epidemiología de nuestro hospital, sino gracias a un compañero a quien le habían tomado la muestra en su unidad de medicina familiar y le habían llamado a acudir a la misma para recabarlo con urgencia. Fue ahí cuando notamos que 19 de los 26 médicos residentes de medicina interna habían salido positivos para COVID-19. Le aprecio mucho a Karen Arteaga, ella es residente del Instituto Nacional de Salud Pública, que nos tome la llamada. Esto es algo que pues yo le estoy contando, que firman los médicos residentes y médicos internos de pregrado del Hospital General Regional número 72 del IMSS, pero se está repitiendo porque también están pasando casos de contagio para médicos residentes y no residentes en Baja California y en varias partes de la República Mexicana. Karen, gracias por tomar la llamada. Primero que nada, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo te está pasando a ti? Tú estás en otro hospital, pero bueno, pues has estado al frente de los reclamos y de voces que exigen pues más atención hacia los médicos residentes en este país. Sí, justamente estos residentes se acercaron con la Asamblea Nacional de Médicos Residentes buscando apoyo, precisamente porque desde que ellos empezaron a quejar de que no había material y de que no tenían, de que no estaban capacitados para atenderlos,
bueno, las autoridades de ese hospital en todo momento fue callarlos y fue pues, justo como mencionan en su comunicado, ¿no? De hacerlos a un lado de que ni siquiera era COVID. Entonces, pues ya una vez que se acercaron con nosotros, pues lo que les ofrecimos pues justamente fue un poquito de asesoría de qué era lo que estaba pasando y con quién se pudieran dirigir. Pero sí, definitivamente es un problema que se está dando en varios lugares. Eso es lo que preocupa mucho, Karen, porque, a ver, ellos, las cosas que dicen son gravísimas. Primero, ¿cómo los ningunean? Porque dicen, no, ustedes no saben distinguir entre un caso que sea sospechoso y un caso que sí sea COVID. Pues creo que nadie, ¿no? Para eso hay pruebas, de entrada. Pues, sí, bueno, y aparte como la compatibilidad que tiene con otra enfermedad respiratoria, como puede ser influenza u otras. Sí es, y tendrás que hacer una prueba y ya. Así es. Y bueno, primero los ningunean. Y luego piden equipo de protección y no hay. Luego, esto último, perdón, es que me brinca muchísimo. Les dicen, pues háganse la prueba ustedes, al fin ya están infectados. Sí, creo que de hecho a todos fue lo que más nos sorprendió, que se les trataran así, que ni siquiera epidemiología fuera pues para tomarlas adecuadamente, ¿no? Digo, para eso están al final de cuentas. Y sí, eso de pues ya, si ya están ahí, era como, y si no lo tenían, pues ya lo van a tener, ¿no? Al final de cuentas. Esta es la situación que viven estos residentes en el caso del Hospital 72 del IMSS, el Hospital General Regional 72 del IMSS. Pero te pregunto, Karen, ¿han recibido cosas similares? Sí, en general de varias instituciones es lo que ha faltado principalmente, no tanto como esta cuestión de tómense la prueba entre ustedes, pero sí de que no tengan el material y que pues sean asignados a atender pacientes. Sobre todo pues en los hospitales que no están previstos como, o no entraron en la parte de reconversión, pero pues al final de cuentas les llegan estos casos, sin saber que pues es COVID y al final terminan enfermos. ¿Cuántos casos han llegado en esta situación que necesitan guantes, gogles, cubrebocas, lo más elemental para poder hacer frente a una pandemia? Hicimos una lista y bueno, ahorita de los que se han recabado son como 20 hospitales que están pidiendo como apoyo de asociaciones, porque nosotros somos los que pues tenemos un poquito más de coordinación de aquí desde la Ciudad de México, y lo que están pidiendo más que nada son las caretas, unas cajas de acrílico que precisamente como se contagiaron estos residentes de Tlalnepantla, al momento de que tú haces una intubación es creo que el momento en el que más riesgo tienes. Entonces hay unas personas que están diseñando unas cajas de acrílico para poder realizar este procedimiento sin tanto riesgo. Y bueno, eso es lo que nos están pidiendo, cubrebocas, guantes, las mascarillas N95, pues un poquito para estar protegidos, ¿no? Porque aparte hay que recordar que este material es desechable y bueno, que esto apenas está empezando, digamos. ¿Cómo ves el panorama, el futuro? ¿En qué sentido de todo? No, bueno, obviamente no con una bola de cristal, ¿no? Pero desde tu expertise, desde tu carrera, desde lo que ves en los hospitales, desde lo que ves con tus compañeros, ¿se nos va a saturar el sistema médico? ¿Qué necesitamos? ¿Hay la atención suficiente? Pues veo que no, porque los están mandando a hacerse pruebas sin nada y pensando que ya están infectados. ¿Cómo ves el futuro cercano? Hay muchos casos que están siendo diagnosticados mal. Esto me brinca mucho, el EPOC exacerbado, neumonía contraída en la comunidad, el hecho de que el director del IMSS diga que no se contagiaron en el hospital, sino que se contagiaron ahí en la calle, ¿no? En algún lugar, se han de haber ido a la Viga o algo por el estilo. O sea, ¿cómo ves ese futuro, Karen, lo que nos espera en las próximas semanas? Pues mira, yo justamente por la especialidad que estoy realizando, que es medicina preventiva, yo creo que ahorita ya preocuparse por eso y echarle la culpa a otras cosas sería lo de menos. Más bien sería resolver, y lo que piden estos residentes, que es que se tomen en cuenta su caso para que no suceda en otros lados. ¿Qué va a pasar si se va a saturar el sistema así? Sí va a pasar, porque eso ha pasado en todo el mundo y es justamente lo que ha provocado que no se pueda controlar de la mejor manera. Entonces, ¿de qué va a pasar? Sí, digo, al final no es como no está oculto, ¿no? De que nuestro sistema de salud tiene muchísimas deficiencias, entre ellas personal, y si, bueno, se está descuidando al personal que eventualmente se va a retirar 14 días, si bien le va,
pues esto nos va a generar más problemas. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Pues al final de cuentas solamente quedarnos en casa, porque pues no podemos sacar pruebas de otros lados, no podemos crearlas nosotros. Entonces, pues lo que podemos hacer es que realmente la gente se quede en su casa, porque es una realidad de que esto va a colapsar, no sabemos cuándo, no, las predicciones están como para finales de abril, me parece. Entonces, pues a los directivos, digamos, de tratar de cuidar a su personal, porque es lo único que va a dar la cara por cada uno de los hospitales para la gente. Entonces, si no cuidas a tu personal, pues no vas a tener absolutamente nada con qué responder. Y bueno, creo que el colapso se vendría más antes de tiempo, digamos. Karen Arteaga, te aprecio la comunicación y te apreciamos sobre todo el trabajo que se está realizando en estos momentos. Algo que nos pudieras decir sobre pues estas aperturas que se han tenido para médicos, para residentes, para generales, incluso médicos generales, en atención a la pandemia, se habla de un requerimiento importante de doctores. ¿Qué les han dicho ustedes? Pues dependiendo de lo que se dediquen y donde estén ubicados es donde se les está solicitando. Okay. En nuestro caso estamos con los residentes de epidemiología, que son pues actividades relacionadas que tenemos, ¿no? Los médicos generales están siendo llamados también porque son población joven. Ajá. Y bueno, la población puede ser ya sea para atender llamadas, o sea para la asesoría, o sea para estar en los centros como los triajes respiratorios. Claro. Y que el personal que tenga mayor edad, que esté en riesgo, que no se haya querido retirar, pues pueda atender, digamos que desde otros frentes, ¿no? Y tratar de poner en riesgo. Es como que se está tratando de distribuir. Sin embargo, pues yo creo que todas las personas que estén ahorita atendiendo y afuera pues en el, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? En el campo de batalla, pues que sea siempre exigiendo, porque realmente en estos momentos sí se trata de exigir el material necesario para trabajar, porque de nada sirve que estemos 2 días y 14 días afuera porque ya te contagiaste, ¿no? Gracias, Karen, y de verdad muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo los médicos residentes, los médicos, las enfermeras, enfermeros aquí en este país. Gracias. Muchas gracias.